Ya bienvenidos acá a su programa Calabozo en Desarrollo. A la 1:34. Hoy comenzamos un poco tarde. Estábamos haciendo unas diligencias, ¿verdad, José Gregorio? Me están diciendo por aquí, 1 hora para bajar desde la Misión de Arriba para acá, ¿no? Calculen ustedes qué buen transporte público tenemos. Bueno, vamos a comenzar con unos dichos y refranes. Tenemos 3 que los unimos de manera de que la gente vea cómo las cosas son a veces salteadas, pero al unirlas tienen un sentido, ¿no? Y dicen: no te quejes tanto y haz un poco de algo. Todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Si te engañan una vez, es culpa del otro. Si te engañan varias veces, es culpa tuya. Se puede engañar a muchos muchas veces, a pocos otras veces, y a otros poco tiempo, pero nunca a todos todo el tiempo. Como ven, es necesario que empecemos a de verdad tomar conciencia de que nosotros tenemos lo que merecemos. Por ello, para cambiar el mundo no hay que esperar que otros cambien, sino cambiar nosotros primero. Entonces, bueno, hoy hablaremos acá desde su programa sobre lo que es la nueva educación, ¿no? La semana pasada estábamos hablando sobre lo de los textos escolares, que hay muchas personas que hablan de que se están tratando de inocular lo que es el proceso revolucionario a los niños en las escuelas, ¿no? Y por acá tenemos un artículo de Aura La Cueva que salió en el Universal el fin de semana, el día domingo, que dice: textos con buenas ideas. Vamos a leerlo para que más o menos tengan una idea de lo que estamos diciendo. Desde la oposición hay críticas a los textos repartidos por el gobierno nacional, en particular a las ciencias sociales. Se dice que falsean la historia y hacen propaganda. Revisé los que tengo a la mano del nivel primario. Veo que los primeros grados se presentan lecturas cortas, cuentos, poemas, canciones y juegos, junto a sugerencias para los y las docentes. Se habla de la familia, la escuela, la comunidad, el trabajo. Por ejemplo, la gata Tachuela tiene 3 gaticos, cada uno de un color, y esta lectura introduce el tema de la familia junto al de la no discriminación. En cuanto a la lectura, un niño y una niña hablan de unas aves. Tal vez los lindos pajaritos vuelvan mañana, dice Eva. E Iván responde: ojalá, me gusta verlos libres. Se reproducen textos de Andrés Eloy Blanco, Salvador Garmendia y Manuel Felipe Rugeles, entre otros autores y autoras. En grados superiores, las lecturas son más largas, bastante amenas y claras. Estas ilustradas con reproducciones de pinturas y grabados, caricaturas de época, fotografías antiguas y modernas, mapas, entre otros. Destacan la dignidad de la resistencia indígena, el sacrificio de los libertadores y libertadoras, la promesa luego frustrada de la guerra federal, el impacto de la explosión petrolera y las luchas de los trabajadores. Geografía e historia se interrelacionan y se presentan con una gran vivacidad, incluyendo perfiles no solo de personajes importantes, sino de personas del común, que aportan su sencilla contribución a la construcción del país. Valores que se resaltan: participación, libertad, igualdad, justicia, defensa de la naturaleza. El lenguaje enseña: en estos libros no hay esclavos, sino esclavizados. Y el cambio de términos nos ayuda a comprender mejor la trágica historia. Se ha dicho que en 6º grado, donde se cubre el siglo XX y lo que llevamos del XXI, en Venezuela, la presidencia de Chávez se lleva el grueso del texto. En realidad, solo ocupa 5.3% de la sección de historia. Luego, en la sección de ciudadanía, se hace referencia al marco legal vigente, como es lógico. Con aspavientos se habla de estos textos como obligatorios, pero las propias autoras señalan la necesidad de consultar otras fuentes de información y añaden: es muy perjudicial el uso del texto único. Como ven, no se está forzando a ningún niño a la cuestión de educación, y como el caso de lo que pasó el fin de semana, el problema allá en la Plaza Las Mercedes,
en la Plaza Páez. El problema real es que hay personas que no quieren que nosotros rescatemos nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestros valores, nuestra ética, la moral, sobre todo nuestra historia, que no tengamos lo que yo decía, el apellido, que no sepamos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, para que nos lleven arriaditos, como si fuéramos ganado. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí les tengo algo que yo resumí. Esto es algo que yo he hecho de mis investigaciones y llegué a esta conclusión en un resumen que voy a compartir con ustedes. Esto es para una charla que voy a dictar hoy allá en el museo, en función de la Fundación para el Desarrollo Cultural de Calabozo, Fundeculca, y que habla sobre lo que es la colonización y lo que es la manera en que se ha tratado la historia y cómo nos han transculturizado, nos han eliminado nuestra cultura, nos han eliminado nuestra historia en función de podernos seguir dominando, ¿no? Esto habla sobre las iglesias primarias de la colonización entre 1700 y 1900. ¿Okay? Las iglesias de esa época contemplan plazas para la escucha de la misa de los siervos y esclavos, ya que estos no tenían derecho a entrar al templo de Dios por considerarse seres sin alma. Cuando se construyeron las iglesias primarias de acá, las 5 iglesias principales, que eran las iglesias de la Misión de Arriba o Nuestra Señora de los Ángeles, las iglesias de la Misión de Abajo, Santísima Trinidad, la Catedral, las Mercedes y el Carmen, para esa época solo podían entrar a la iglesia los hombres blancos, los mantuanos, y los esclavos y los indígenas no tenían derecho a entrar. Por ahí hay un cuento de un niño que una vez se asomó siquiera a la iglesia y lo amarraron a un palo y le dieron bastantes latigazos, hasta la idea era matarlo, pero la hija del dueño, como él le cuidaba a su caballo, lo quería mucho y lo defendió, y por eso lo perdonaron, pero lo encerraron en la caballeriza y nunca más pudo salir, nunca más se le vio, pero le salvó la vida por lo menos a la niña. Bueno, en estas plazas, luego de la independencia, se colocaron las estatuas, bustos y esculturas de los más insignes próceres de la patria naciente, y de acuerdo al rango de importancia de las iglesias y plazas, tomando a Dios como primera línea. Esto originó que en la plaza de la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles o Misión de Arriba, que es la primera iglesia que se colocó, ¿verdad?, se dispusiera un espacio para los pastores del Señor, para los obispos, por ser directo, o sea, la parte de Dios, tomando de Dios hacia el hombre, ¿no? Primero se tomó como Villa de Todos los Santos a Dios. Entonces, en la primera plaza construida, la primera iglesia construida, se le dio los espacios para los pastores de Dios. En la segunda plaza, por fecha de construcción, que es en la Misión de Abajo, llamada Santísima Trinidad, se dispuso el espacio para el insigne Francisco de Miranda, a quien le debemos la Gran Colombia, la Colombella, ¿verdad?, y la liberación en sí de las 5 naciones de Sudamérica que hizo el Libertador, ya que él fue el verdadero ideador de esto, y a quien le debemos el nombre de nuestro municipio. En la tercera plaza, que viene a ser la de la Catedral, que era la plaza central del casco de esa época, se dispuso colocar al Libertador Simón Bolívar, como lógico, pues. Era la plaza principal y se colocó al busto del Libertador. En la cuarta, en las Mercedes, se dispuso la colocación del general llanero, por ser llanero, José Antonio Páez. Para nosotros en ese momento era el más importante, luego del Libertador y de Francisco de Miranda. Y en la quinta, que es la Plaza del Carmen, se colocó el busto del insigne discípulo y del Libertador y mariscal Antonio José de Sucre. Eso fue para el año 1935 que se decretó la instalación de la estatua de Sucre allí, hasta el año 1973. Cabe destacar que adicionalmente a esta decisión se le colocó a las calles aledañas a estas plazas justamente el nombre de estos próceres. Es así como la calle 5 se le llama calle Bolívar. A la calle 6, aunque no está en la Misión de Abajo,
pero era la segunda calle en importancia para la época, ya que las 5 eran la de entrada y las 6 era la de salida, se le colocó el nombre del generalísimo Francisco de Miranda. En la carrera 15, que es adyacente a la plaza hoy llamada Los Obispos, pero es la plaza Sucre, se le colocó el nombre del mariscal Antonio José de Sucre. Luego fueron construidas otras plazas para dos insignes ciudadanos, uno calaboceño y uno maracucho, que son Francisco Lazo Martí, a quien también en la carrera 11 le colocaron el nombre de la calle Lazo Martí, y la plaza Urdaneta. En el caso de las plazas Urdaneta y la plaza Páez, estoy verificándolo en los nombres de las calles porque sé que hay una calle que se llama Páez, pero no estoy seguro que sea la carrera 9. Estoy verificando eso. Esta fue una investigación que completé hoy, pero me faltan esos dos punticos. Como les estaba diciendo, bueno, esto fue hasta el año 1973, donde arbitrariamente, de manera antipatriótica, pues para decirlo de alguna manera, por no decir apátrida, se le quitó la estatua de Sucre, la tiraron allá en un baño en el Palacio Municipal, en lo que es el Consejo Municipal o la Alcaldía en la 5, y hasta que un señor, un concejal que hubo unos años después, la recuperó, la rescató de allí y se la llevó a la Romereña, que es donde está actualmente la Plaza Sucre. Esa plaza estamos insistiendo, debe ser restaurada, rescatada y colocada en el busto en su sitio, y en la Romereña colocarle un busto que sea verdaderamente acorde pues a lo que esté. Lo original a lo original y lo secundario a lo secundario. Entonces, bueno, asimismo, a quitar la Plaza Sucre, a quitar a Sucre de allá de la plaza, colocaron a Los Obispos, y entonces le colocaron el nombre de Plaza de los Obispos, cuando realmente la Plaza de los Obispos correspondía a la Plaza de la Misión de Los Ángeles o de Misión Arriba, que se llama hoy en día Plaza Madera, creo, ¿no? Los Maderos, ¿verdad? Ajá. Esa es la plaza, esa es la verdadera Plaza de los Obispos. Lo que pasa es que aquí la gente como que hace lo que le da la gana, y como el pueblo lo mantiene ignorante, de manera a propósito, como estábamos con la lectura que estábamos leyendo, buscan la manera de podernos dominar de esta forma. Y vemos casos como el de la semana pasada, el sábado, que llega un vecino porque él es dueño de la plaza y pica la luz porque a él le da la gana de que los muchachos no estén haciendo actos culturales, sino que se vayan a hacer delincuentes, para después decir que es culpa del gobierno. Esto es lo que tenemos que cambiar. Nosotros dependemos mucho de nuestra propia conciencia. Entonces, también tenemos aquí un resumen de lo que es la historia de estas iglesias, casualmente. Por aquí vamos a comenzar con la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, que fue el segundo templo que se erigió en la ciudad gracias a la feligresía, después de la Santa Iglesia Catedral, para aproximadamente el siglo XVIII. En cuanto a su apariencia, la fachada es barroco con detalle neoclásico. Posee sobre las puertas principal la imagen de los cautivos, porque la Virgen es la patrona y redentora de los cautivos. Tiene una torre con una cúpula y un campanario para llamar a misa. La catedral, construida para el 1 de febrero de 1724, según Lucas Guillermo Castillo Lara, en su libro sobre la vida de todos los santos de Calabozo, el padre Cádiz bendijo en nombre de Dios a la tierra que los recibía y a los hombres que la poblaban. Todos a uno proclamaron la voluntad de fundarse en nombre de su majestad real. Después el fraile, acompañado de los pobladores, plantó una semilla cruz para fijar el sitio de la futura iglesia. Trazó a cordel el rectángulo de la plaza, delineó las 4 primeras calles y distribuyó los 12 primeros solares, las 12 primeras casas, pues los patios, lo que llamaban solares en esa época. Todavía hay algunas personas que lo llaman así. Tuvo que ser un sencillo caney de techo de paja hasta abril de 1729, cuando, en ocasión de la visita del señor obispo Juan José Calatayud, se comienza la construcción de la segunda iglesia parroquial, que será de bajareque y techo de palma, como lo refiere don Francisco de Silva, vecino de la villa, ante el teniente de justicia, cuando declara como tercer testigo del memorial exigido por su majestad para la concesión de título de villa eximia.
Luego, bueno, esta catedral se quemó, como el techo era de paja y esto, y se reconstruyó, que es lo que es hoy en día la actual catedral de la ciudad. Luis Enojo García nace el 18 de... Bueno, vamos a ver sobre unos personajes ilustres aquí. Luis Enojo García nace el 18 de noviembre de 1818 y fallece el 27 de enero de 1887. Ingresó a la Universidad Central de Venezuela el 30 de octubre de 1844. Este gran ilustre fundó y liderizó la vieja escuela clásica de Derecho, mejor conocida como la exegética, que interpreta el derecho en un sentido gramatical ilimitado. También funda la Revista Mercantil y Económica. Sus obras más conocidas son Comentarios del Código de Procesamiento Judicial, Juicios sobre el Código Civil, Instituciones del Derecho Civil Venezolano, Exposición de Códigos de Comercio y Estudios sobre Derechos Políticos. Tenemos acá también hechos importantes de la ciudad. Ya hemos hablado de Francisco Lazo Martí, que tenemos una reseña de Lazo Martí, pero vamos a irnos a los hechos importantes de la ciudad, como para Carlos del Pozo. Ya hemos hablado de esto, que construyó los discos de vidrio estos para producir electricidad, y tenía varios sistemas. Esto no solamente eran los discos de vidrio, sino también tenía con las anguillas, que fueron los primeros experimentos, ¿no? Que era un tambor lleno de anguillas y tenía una lámina de metal. Entonces los timbres se tocaban, por ejemplo, jalando la manilla, y esto hacía que se moviera la lámina, y entonces las anguillas soltaban electricidad y entonces sonaba el timbre. Fíjense, la primera batalla de Calabozo surge un movimiento insurreccional acaudillado por el convicto José Tomás Bove. Ese hombre impetuoso había llevado por espacio de varios años una vida sosegada en Calabozo, en donde se le incorpora al ejército de Antoñanza y se hace guerrero por la necesidad y por el rencor de su reciente herida. El movimiento insurreccional acaudillado por Bove contra otras variantes políticas al grito de muerte al blanco y la tierra es de los blancos para los pardos, transformándose en un hecho telúrico que conmovió los cimientos de la nueva república y mostró las profundas diferencias sociales, económicas y raciales existentes en la sociedad colonial. La ciudad de Calabozo es testigo de la primera batalla de Calabozo el día 12 de mayo de 1813. La segunda batalla, que fue alternamente realizada por los patriotas y los realistas, fue el 12 de febrero de 1818, donde Morillo es sorprendido por el libertador Simón Bolívar en esta plaza, y quien procedente de Angostura remonta al Orinoco, Apure y Guárico, sin ser avistado y sometido en la plaza de San Fernando y Guayabal, y ejecutado en combate de la toma de flechas en el río Apure. Fíjense, lo estuvo persiguiendo todo ese espacio, en las sabanas del sur de Calabozo. Morillo es derrotado y se repliega entre los muros fortificados de la ciudad vieja por 3 días, hasta que rompe el cerco y marcha para el Sombrero. Fue su primer jefe patriota el coronel Judas Tadeo Piñango, además de Alejo Mirabal. Los guerrilleros realistas Valiente, Martínez Volcán y otros mantuvieron las causas realistas al norte y al noreste de Guárico, y por consiguiente, intranquila la situación de Calabozo. En las cercanías del Rastro fueron batidos este año, 1823, por el calaboceño Fernando Pérez, comandante de armas del Rastro. Nosotros tenemos mucha historia. El 14 de marzo de 1869 nace en Calabozo Francisco Lazo Martí. Fue considerada su... Ok. Bueno, entonces aquí tenemos varias cosas. En 1973 se crea el IUT de Los Llanos. En 1954 Antonio Esteves tomaría fama nacional cuando en Caracas estrena la cantata criolla. Eso fue en 1954. En el año 53 se inician trabajos que dirigían paso a la represa de Calabozo, Pérez Jiménez.
y implicó la explotación de 300.000 hectáreas, de ellas 250.000 fueron entregadas a los productores en lotes acondicionados y en extensiones variables entre 200 y 350 hectáreas. Las condiciones para la obtención de pago permitieron la incorporación a la agricultura de muchos grupos familiares. Fíjense, la represa de Calabozo se creó realmente para sembrar pasto. Pues nosotros éramos una población ganadera, no arrocera, pero como es más fácil producir arroz en periodos muy cortos de tiempo, el ganado tarda mucho en crecer y ganarle dinero, entonces se le sacaba más dinero, más provecho con menos trabajo al arroz que al ganado, porque el ganado había que sembrar el pasto, que viene a ser casi lo mismo que sembrar el arroz, y después de eso tenías que estar cuidando el ganado, manteniendo el ganado, la vacunación, el herrado, todo eso, y era mucho más difícil que sembrar arroz. Entonces, como la viveza criolla es muy buena y nosotros nos encanta mucho el trabajo, escogimos el rumbo del arroz porque era más viable, menos trabajo, y la ganancia era mucho mayor. Un kilo de arroz en ese momento, imagínense, por una hectárea se sacaban en aquella época 3.500 kilos de arroz, y en una hectárea solo se podía tener una vaca, y porque era siembra por extensión, ya que aquí no se producía el pasto, pues, o sea, se hizo, Pérez Jiménez hizo la represa y muy poco fue el pasto que se sembró realmente, y el ganado que se crió allí. Todavía tenemos algunas parcelas que tienen ganado, históricamente lo han tenido y lo continúan teniendo, pero son muy pocas. Entonces, como les estaba diciendo, bueno, tenemos problemas con lo de la educación. Ayer tuve otro caso muy peculiar de estos profesores que no tienen vocación definitivamente, y fui a una escuela para la cuestión de lo que voy a dictar hoy allí en el museo sobre la fundación, que son la parte de los videos de la cinemateca itinerante que queremos hacer en las escuelas, con caricaturas educativas, documentales, ese tipo de cosas para los niños, para recuperar verdaderamente las cosas. Allí tenemos sobre historia de las artes, historia del hombre, salud, el cuerpo humano, historia de América, la historia de la independencia, personajes de importancia como el de Bolívar. Tenemos todo eso recopilado para hacer presentaciones en las escuelas. Entonces estaba visitando una escuela, viendo más o menos los espacios para ver dónde se podía hacer esto, y me conseguí un profesor pegándole grito a los muchachos, maltratándolos verbalmente, ¿no? Y entonces me paré y le dije: mire, profesor, ¿usted cree que con eso va? O profesor, no, maestro, porque realmente el cargo es maestro, pero aquí todos quieren ser profesores, cuando lo más digno es ser maestro. Yo todavía le he pedido bendición a las maestras mías, porque eran las segundas madres de uno. Cuando uno tenía problemas, lo primero que hacía una maestra era ir a la casa a ver qué pasaba en la casa, a ver si el problema venía de la casa o era la conducta personal de uno. Y entonces ahí se resolvían los problemas. Ahora los maestros no hacen nada de eso. Ni saben, en muchos casos ni saben quiénes son los padres, mucho menos dónde viven. Entonces, bueno, este maestro, digo maestro no porque sea hombre, no, sino para no decir casualmente el sexo, estoy generalizando, pegándole grito a los alumnos, y yo le decía: ¿y usted cree que con eso va a resolver el problema? Y entonces me contestó feo. Y le dije: mire, ¿sabe cómo es la cosa? Si yo voy al alumno ahorita, usted pierde su cargo, y si es posible le quitamos el título, porque usted está maltratando verbalmente a esos niños, y la alumna los protege. Además de eso, usted está incumpliendo su propio juramento de estudio, porque cuando uno se gradúa, uno juramenta, en todas las carreras eso existe. De hecho, el acto de grado es generalmente la juramentación de que tú vas a cumplir lo que la carrera te exige. Y ahí está que usted debe respetar a los niños, a sus familiares, y educar. Y usted no está educando. Usted está mal educando, está malcriando, está haciéndole un daño a esos muchachos. Entonces se me quedó viendo feo y le dije: usted, ya le voy a dar la muestra de cómo se hacen las cosas. Entré al salón y empecé a hablar con los muchachos, y en 5 minutos, menos de 5 minutos, estaban todos los muchachos tranquilos oyendo clases de mí. Y yo no soy maestro, yo no estudié para eso, porque yo, aunque pueda tener vocación o no,
no es el ramo de carrera que yo escogí, porque habían otras carreras que me gustaban más, como lo que es la publicidad y el mercadeo. Por eso estamos acá en el medio radial. Y bueno, me fui a hacer esas carreras y me gustó también el turismo, y estoy ahorita por graduarme en turismo también, como tal, pues. Posiblemente algún día vengo y me pongo a estudiar educación. Hoy en día cualquiera puede estudiar después de viejo. Tenemos a Iris Milano de Peña, a quien le mandamos un saludo, que se acaba de graduar en turismo, y una persona de 80 años. Entonces, ¿por qué yo no puedo seguir estudiando cuando tenga 60, 70? ¿Qué importa? Lo importante es aprender, y si hace falta, hacer el trabajo, cubrir a los que no sirven, como este profesor que se lo dije ayer. Bueno, ya a 1:51 minutos de la tarde, se nos hizo corto el día porque, bueno, empezamos tarde. Posiblemente mañana no haya programa, y el viernes, porque creo que tengo que viajar esta noche urgente para hacer una diligencia en Caracas, y regresaría el viernes lo más probable, pero no sé si llegue a tiempo para el programa. El sábado, bueno, tengo mis clases en la universidad, y falté el fin de semana antepasado porque, bueno, las obligaciones ameritan, y no debo seguir faltando porque puedo perder el trimestre. Bueno, entonces nos despedimos acá desde su programa Calabozos en Desarrollo, hoy 16 de octubre, a las 2 en punto de la tarde, bajo la dirección de Jesús España, en los controles José Gregorio Vega, y quien les habla Enrique Asturgen Ochoa. Muchas gracias. Entonces nos veremos mañana o el lunes, lo más probable.